Trump despide a la presidenta de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos después de un dato de empleo que parece relativamente malo, pero vamos a hablar de todo ello porque esto es muy importante. Piensa por un momento si hay que despedir o no despedir a la presidenta de un organismo estadístico que sobrevaloró la cifra de empleo con Biden en más de 1 millón de personas y después está constantemente revisando las cifras en más de 100.000 personas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. No dejes de darte una vuelta por mi canal en inglés para ver mis entrevistas en los medios internacionales, Daniel Lacalle en inglés. Y también apúntate como miembro si quieres contenido exclusivo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la 3ª edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Trump ha despedido a la presidenta del organismo estadístico de empleo. ¿Y por qué es esto tan importante y ha creado una polémica brutal? Pero vamos a ver los datos punto por punto. Acompáñame. Efectivamente, Trump anuncia el despido de la persona a cargo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Esta persona, Erika McEntire, que ha sido acusada en muchas ocasiones de haber movido de manera muy drástica o de haber publicado cifras de empleo como mínimo de muy poco rigor. Vamos a ver algunos de esos datos que claramente han llevado a que, pues haya una enorme polémica con respecto a los datos de empleo. Número 1. En el año 2024, la Oficina de Empleo de Estados Unidos sobreestimó la creación de empleo en la administración Biden en más de 800.000 personas. En el periodo de un año se habían estimado más creación de empleo en más de 1 millón de personas. No solamente eso, sino que además en el año 2024 los propios miembros de la Oficina de Empleo, de Estadísticas de Empleo, mostraban que la creación de empleo durante la administración Biden había sido nada más y nada menos que unos 60.000 empleos menos por mes de media en los últimos 2 años. Además, lo que se ha demostrado también es que en esos datos constantemente revisados a la baja, resulta que por alguna razón que nos puede sorprender, beneficiaban especialmente a los intereses del incumbente, el Partido Demócrata en su momento. Por ejemplo, vamos a ver, aquí lo podéis ver de manera, yo creo que muy clara. Primero, aquí podéis ver la gigantesca revisión a la baja que hicieron, primero dando unos datos de empleo espectaculares, unos datos de aparente creación de empleo brutal con el presidente Biden y después una revisión la más bestial desde 2009, una revisión a la baja de más de 800.000 empleos. Tenéis un vídeo mío en el que lo explico. Sorprendentemente eso, en medio y ya con una nueva candidata a presidente, Kamala Harris, y las elecciones en pleno auge, esa revisión, por un lado, había beneficiado de manera muy fuerte en los medios de comunicación, en las publicaciones, etcétera, a la percepción sobre creación de empleo con Biden. Se revisan masivamente esos datos y sorprendentemente entonces la Reserva Federal en medio de unas elecciones tiene una excusa para hacer la mayor bajada de tipos en un periodo en el que el crecimiento económico, la inflación y el empleo no lo justificaban. Entonces se bajan los tipos, cambia la administración y vuelven con las fortísimas revisiones a la baja.
Ahora, me explicarás tú quién es el que se cree de verdad que esto es algo aceptable. Una organización estadística, un ente estadístico en Estados Unidos de empleo que consistentemente revisa a la baja las cifras de empleo creado, entre 100 y 800.000 empleos. Es una cosa que no tiene sentido. Pero tiene sentido si lo pones en la expectativa de que se bajasen los tipos en medio de unas elecciones. Claro, por un lado, beneficias masivamente primero las cifras infladas de empleo del presidente Biden, y después se lleva a cabo una gigantesca bajada de tipos en medio de unas elecciones ya con Kamala Harris como candidata. Esa es la explicación que tiene mucha gente para criticar una decisión política. En cualquier caso, ¿qué es lo que sí debemos tener en cuenta? Que el que piense de verdad que no se le debe despedir a una persona que ha liderado sobre la publicación de datos en los que se han infraestimado las cifras, y después se han sobreestimado de manera salvaje, y esa sobreestimación es la más grande jamás vista desde 2009. Estamos hablando de más de 1 millón de puestos de trabajo que desaparecieron completamente y después, fijaos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 meses consecutivos prácticamente en los que la Oficina de Estadísticas de Empleo de Estados Unidos sobreestimaba las cifras de empleo en más de 60.000 personas mensuales, ¿de acuerdo? Eso ya de entrada lleva a que seamos más que cautelosos con las cifras de la Oficina de Estadística de Empleo. Las excusas no tienen ningún sentido. Mucha gente dice, no, es que esas excusas vienen porque, claro, es que desde el COVID es muy difícil estimar los datos de empleo. No es cierto. Mike Misch, Peter Schiff, la Heritage Foundation, E.J. Anthony, montones de economistas han estado cotejando los datos de empleo que se publicaban con los datos que se publicaban en las oficinas de estadística de empleo y de salarios que son diferentes, pero que utilizan los mismos datos. Y cotejándolo también, por supuesto, con los datos de empleo privado, etcétera, etcétera. Ahora, esta es la clave. Vamos a ver. Durante meses te han estado diciendo que la razón por la que no se pueden bajar las tasas en Estados Unidos es porque, obviamente, claro, los datos de empleo son tan espectaculares que los miembros de la Reserva Federal no pueden bajar los tipos. Bueno, pues ahora resulta que con esa revisión a la baja, lo que se ha demostrado es que los datos de empleo son buenos, como lo vamos a mirar ahora dentro de unos segundos, pero justifican totalmente una bajada de tipos. Y esta es la clave. Es decir, la gente que dice que esto está políticamente motivado, debería explicar por qué no le parece que estaba políticamente motivado sobreestimar el empleo en más de 1 millón de personas de cara a unas elecciones y después hacer una revisión a la baja masiva justo antes del periodo electoral para que la nueva candidata Kamala Harris se encontrase con una bajada de tipos de interés masiva de 50 puntos básicos. ¿No te parece que eso está políticamente motivado o puede al menos estar políticamente motivado? Si no piensas que está políticamente motivado, desde luego pensarás que hay que ser muy incompetente y muy inútil y desde luego muy malo cuando llevas a cabo revisiones a la baja de 250.000, 150.000, 60.000, etcétera, etcétera, hasta reducir en más de 60.000 empleos mensuales la media de creación de empleo durante la última parte de la administración Biden, ¿no? ¿No te parece eso también una causa para despedir a la persona? Pues hay más causas para despedirlo. También la acusación que se ha estado investigando de que la Oficina de Estadística de Empleo estaba pasando la información con antelación a algunos miembros de Wall Street. Eso también debería ser causa de despido. No, en cualquier caso, una persona que como líder de una entidad estadística se encuentra con revisiones a la baja jamás vistas desde el año 2009, debería como mínimo dimitir.
¿De acuerdo? Yo creo que eso sería lógico. Es decir, la persona que tiene que revisar constantemente a la baja la creación de empleo desde 60 hasta 250.000, desde llegar a 800 y pico mil empleos revisados a la baja con Biden, etcétera, debería dimitir. Vamos, yo creo que es lógico. O sea, no se puede decir que estás haciendo un trabajo, como están diciendo, espectacular, cuando se equivocan en cifras que son equivalentes a toda la creación de empleo manufacturero de 6-7 meses. No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver algunos factores de estos datos de empleo, una vez llevadas a cabo esas revisiones, que demuestran que lo que se está haciendo es lo correcto y que la cosa va bastante mejor de lo que te cuentan. Factor número 1. Los salarios reales. Los salarios reales, aquí lo veis, según Bloomberg, y utilizando los datos ya revisados, están creciendo y están creciendo de manera que los ciudadanos de Estados Unidos ganan poder adquisitivo con respecto a la inflación. Número 2. El empleo privado crece y se reduce el empleo público. Y esto es muy importante. Se está fortaleciendo el empleo privado y se está reduciendo el empleo público. ¿Por qué? Fíjate, esos datos inflados de la Oficina de Estadística Laboral con la administración Biden no solamente estimaban 60.000 empleos de media más de los que se estaban creando, sino que además la administración Biden disparaba el empleo público y lo llevaba a un aumento mensual de unos 50.000. Los últimos datos de empleo no solamente son de mayor crecimiento del empleo privado, sino de caída del empleo público. Eso es clave. El factor de la caída del empleo público es absolutamente esencial, algo que hay que tener en cuenta para valorar las políticas que se están llevando a cabo, pero también el de la lucha contra la inmigración ilegal. Aquí podéis ver cómo lo que ha habido es una caída muy significativa del empleo en lo que son los sectores no reglados, los sectores, digamos, paralelos, los sectores de extranjeros que no tienen nacionalidad. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Es importante para diferenciar los datos. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que en el último dato de empleo resulta que el dato de empleo privado y además de ciudadanos estadounidenses, es de un aumento de prácticamente 380.000 personas. Volvemos a repetir, por lo tanto, ya con los datos revisados están subiendo los salarios reales. El empleo privado está creciendo y está bajando el empleo público. Esa reducción del empleo público está completamente en línea con las promesas que se hicieron con DOGE, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y de reducir la fuerza laboral trabajando para el gobierno, que aumentó masivamente el presidente Biden en 50.000 mensuales. Además, una mejora muy significativa del empleo de los ciudadanos de Estados Unidos, de los nacidos en Estados Unidos con respecto a los extranjeros. Y eso, obviamente, tendrás que tener en cuenta que efectivamente es lo que el propio presidente Trump prometía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con los datos de la Oficina Estadística de Empleo? Primero, la presidenta, la comisionada de la Oficina de Estadística, debería haber dimitido ella ante las equivocaciones constantes y las acusaciones de filtraciones, pero sobre todo ante las equivocaciones constantes en unas revisiones que son normales. Las revisiones, oye, son normales, 10.000, 20.000 empleos. 800.000 empleos, 1 millón de empleos. Es que no es normal que una oficina de estadísticas laborales se equivoque en más de 1 millón de empleos, oh sorpresa, justo antes de unas elecciones. Y que cuando ya hay nueva candidata, Kamala Harris, Biden ya se ha ido, y Kamala Harris le vendría bien una bajada de tipos, ¿qué es lo que hacen? De repente revisan a la baja toda la creación de empleo de los 12 meses anteriores, en prácticamente 1 millón de empleos. Madre mía, no me digas, por favor, que no hay como mínimo sospechas
Si no es de incompetencia, de falta de rigor absoluta. Y si no es incompetencia y falta de rigor, desde luego, de algún tipo de motivaciones que no tiene nada que ver con la presentación de datos fiables estadísticos. Es más, en los últimos datos en esos que se han revisado, ¿de acuerdo? Incluso con las revisiones, lo que se demuestra es que la Reserva Federal se vuelve a equivocar en cuanto a los tipos, que deberían estar bajando los tipos. Y además demuestra que la creación de empleo privado y de empleo de ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos es muy potente y además que están creciendo los salarios. Es decir, que si no se hubiesen mantenido y enrocado en la posición de mantener los tipos y si hubiesen bajado los tipos, la creación de empleo sería no solamente mucho más fuerte, sino que además no tendría esas revisiones a la baja. Eso es lo que es importante. Por lo tanto, y recapitulando, si consideras que despedir a la presidenta de la Oficina de Estadísticas Laborales está políticamente motivado y no consideras que estaba políticamente motivada la enorme sobreestimación de empleo de la administración Biden y la decisión de bajar y revisar a la baja masivamente esa cifra justo antes de unas elecciones para que la nueva candidata se encontrase con una gran bajada de tipos a su favor, pues obviamente tienes un problema. Tienes un problema porque que no cuadra, no cuadra. Recapitulemos también. Lo que demuestra esta revisión a la baja es que la Reserva Federal se equivocaba. Y además lo que demuestra con ya estos datos revisados es que el empleo privado está creciendo, se está reduciendo el empleo público, se está reduciendo el empleo de extranjeros ilegales y está aumentando el empleo y los salarios reales de los ciudadanos estadounidenses. Esos son los datos. Por lo tanto, lo que tenemos ahora que entender es que no es una casualidad que el año pasado tuviésemos esas masivas revisiones y ese inflado absoluto de los datos de empleo por parte de la administración y que desde luego si no era políticamente motivado era por incompetencia y si no era por incompetencia era por una falta de rigor absolutamente pasmosa. Que no te engañen.